Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Antes de empezar por el gráfico de Iberdrola, recuerda que recientemente analicé desde acción hasta Grifols. Si todavía no lo has visto, te voy a dejar el vídeo en comentarios. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos al gráfico de Iberdrola, donde aquí te voy a dar la enhorabuena si has seguido la estrategia que planteamos desde hace ya bastantes meses en Iberdrola, porque aquí se ha cumplido el objetivo. Estábamos hablando de un rectángulo amarillo roto al alza hacia niveles de 12.38. Es verdad que no lo puso nada fácil porque tuvo varios altibajos por el camino, pero durante estos altibajos, si recuerdas, decíamos que previamente había cumplido un objetivo por este rectángulo azul roto al alza. Y en el cumplimiento de este objetivo había hecho prácticamente lo mismo. Anduvo deambulando un poco y a partir de ahí se fue derecho a cumplir el objetivo. Bien, objetivo cumplido por tanto en Iberdrola. Ahora en el corto plazo está corrigiendo un poquito desde que cumplió el objetivo. Tendría primera zona de resistencia los 12,43, primera zona de soporte la media, los 10,41 y niveles de 9,71. Nos vamos a ver la situación técnica de Inditex, que se encuentra en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, si bien es cierto que ha tenido ya un fuerte rebote desde niveles de 17. El primer soporte importante lo tendría en los 42,16, después en este hueco alcista y en la media de 200 que está en fase ascendente. Si nos vamos a un gráfico semanal vemos que el precio está ya un poquito alejado de la media de 200 sesiones en semanal, lo cual no quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero quizás ahora mismo no sea el mejor timing de entrada. Nos vamos a Indra, donde aquí ya hace tiempo se cumplieron los objetivos por segundo impulso y por hombro cabeza hombro invertido. Estos serán objetivos mínimos, pero las subidas han sido incluso superiores. De momento la tendencia es alcista, tiene un primer soporte en este hueco alcista y sobre todo en niveles de 17,71, después soporte la media y en este otro hueco alcista. En cuanto a resistencias no tendría ninguna porque está en máximos de la historia en subida libre. Nos vamos a la siguiente, Colonial, que no es ni mucho menos una de las acciones interesantes de bolsa española y que si ampliamos el zoom podemos ver que en los últimos meses está teniendo un comportamiento bastante lateral. Media de 200 sesiones plana, zona de resistencia importante en los 6,76, primera zona de soporte esta zona sombreada amarilla, zona de la media y niveles de 4,79. Aquí este último rebote viene precedido de un pequeño hombro cabeza hombro invertido que hemos avisado en el canal. A partir de ahí, en primera instancia no pudo con la media, pero una vez superada ha venido otro tramo de subidas. Ahora nos vamos ya a la siguiente, IAG, que continúa con el objetivo activado del que venimos hablando desde hace ya bastantes meses, objetivo por este canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 2,33 euros. Se encuentra en fase de rebote de corto plazo, con primera zona de soporte la media de 200 sesiones y esta zona sombreada azul en el entorno de los 1,83. Nos vamos al laboratorio Robi, que está muy fuerte en subida libre y sin ninguna resistencia por el camino, tendencia claramente alcista. Decíamos que había mejorado tras este apoyo en la media de 200 sesiones, activó incluso estructuras de impulsos y a partir de ahí ha proseguido su tendencia alcista. De momento ninguna señal de debilidad, buen aspecto técnico y con primer soporte en los 77,75, después soporte ya importante en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos a la siguiente, Logista. Vamos a ver primero aquí gráfico semanal, donde podemos ver una clara tendencia alcista y con un primer soporte importante en esta zona sombreada amarilla. Estamos hablando de niveles de 24,40. Mientras no pierda este nivel, no dará un primer síntoma de deterioro de corto plazo. Si nos vamos a un gráfico diario, la vela que nos deja el viernes es bastante positiva, marca una primera zona de soporte en los 26,18, después soporte en los 25,10 y en la zona de la media diaria. Nos vamos ya a Mafre, que se encuentra prácticamente en máximos de la historia. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino, es decir, niveles de 2,29. La tendencia es claramente alcista, con primera zona de soporte los 2,17 y la zona de la media de 200 sesiones. Si pierde estos últimos mínimos de 2,08, cierta precaución porque no sería un doble techo, pero estaría perdiendo un soporte relativamente importante. Nos vamos ya a la siguiente, Meliá Hoteles, donde aquí teníamos pendiente un objetivo por segundo impulso alcista, objetivo hacia la zona de los 7,83. Objetivo cumplido. Lo repito siempre, no todos los objetivos se cumplen, en este caso sí se ha cumplido, enhorabuena si ha seguido la estrategia, pero el mérito no es mío porque desde aquí se dan ideas, el mérito es de cada inversor.
Bien, dicho esto, continúa en tendencia alcista, con primera zona de soporte los 7,52 y niveles de 6,99. Después soporte en la zona de la media y como primera resistencia tendríamos los 7,95 y después ya zona de máximos entre los 8,24, 8,40 euros, es decir, esta zona sombreada amarilla. Nos vamos ya a la siguiente, Merlin Properties, donde aquí todavía está pendiente un objetivo por segundo impulso alcista. El objetivo sería la zona de los 11,60 aproximadamente. Tendría primera zona de soporte los 10,41, después esta zona de antiguos máximos en los 10,17, zona de la media y niveles de 8,72, zona de resistencia los 11,23. Nos vamos a Naturgy, que ha tenido un rebote bastante potente desde una importante zona de sobreventa. La verdad no me esperaba un rebote de tal magnitud, es decir, sí era bastante normal que viniera un rebote, pero no me esperaba que superase ya la media de 200 y superase ya el 61,8% de lo que llevaba de caída. Ahora aquí la clave para continuar el rebote va a ser si la media de 200 empieza a actuar de soporte y también habrá que vigilar el 61,8% de lo que lleva de subida. Este es un nivel de soporte importante, es decir, zona de los 21,48. En cuanto a resistencias tendríamos los 25,18 y después esta zona de máximos históricos en el entorno de los 27,89. Nos vamos a Redeia, donde aquí habíamos hablado de un objetivo por rectángulo que ya estaría más que cumplido. Como positivo es que también superó el 61,8% de lo que llevaba de caída. De momento la media está en fase ascendente, esta es una primera zona de soporte importante. Después también soporte en los 15,36 y en este hueco alcista. Zona de resistencia los 16,87, los 17,79 y máximos históricos en los 18,39. Nos vamos a Repsol, vamos a ver aquí primero gráfico semanal, donde podemos ver una clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes y con la media de 200 en semanal en fase ascendente. Mientras la media suba y mientras no pierda niveles de 12,80 no habrá síntomas de debilidad. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí la última señal de entrada la dio tras la activación de esta cuña descendente rota al alza que ya estaría más que cumplida y ahora tendría como primera zona de soporte los 14,51, la media de 200 en diario y niveles de 14,17, también soporte en este hueco alcista. En cuanto a resistencias tendríamos los 15,10, los 15,30 y niveles de 16,22. Nos vamos a SACIR, donde aquí estábamos siguiendo un objetivo por canal ascendente roto al alza, objetivo hacia la zona de los 3,50, objetivo cumplido. Una vez que cumple el objetivo se va a testear una zona de resistencia importante, es decir, esta zona de antiguos máximos. Decíamos que esta zona era un importante obstáculo en el camino y de momento no ha podido con ella. Estamos hablando de niveles entre los 3,76, 3,81 aproximadamente. Desde aquí ha retrocedido el precio, además te ha dejado este hueco bajista que es la primera zona de resistencia importante y como soportes vigilaría la zona de la media y niveles de 3,22. Respecto a Banco Santander tenemos aquí el gráfico donde podemos ver que se encuentra en tendencia alcista con la media de 200 en fase ascendente aunque un poquito ya alejada del precio. Como niveles de soportes el primero lo tendría en la zona de los 4,50, en los 4,26 y en la propia media de 200. Zona de resistencia los 4,88, 4,93 y esta zona de antiguos máximos entre los 5,05 y 5,09. Nos vamos a Solaria, donde aquí tras fuertes caídas decíamos que si superaba esta directriz que venía uniendo máximos estaría activando una pequeñísima figura de hombro, cabeza, hombro invertido. A partir de ahí era probable al menos un pequeño rebote para aliviar la sobreventa y el rebote se ha producido. Ahora tiene una primera zona de resistencia en los 11,84, zona de la media y esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 12,49. Está en proceso de rebote Solaria, pero tiene muchos obstáculos por el camino. También serían obstáculos importantes niveles Fibonacci de esta última caída. Ya si nos vamos a Telefónica, continúa en proceso de rebote de corto plazo, con primera zona de soporte en los 4,06, zona de la media y 3,84. También soporte en esta directriz, primera zona de resistencia los 4,31 y después ya bastante importante esta zona de los 4,42. Digo que es bastante importante porque si la retrocedemos hacia atrás, fíjate que previamente te funcionó tanto de soporte como de resistencia. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Unicaja, que tras este fuerte rebote está llegando a una zona de resistencia importante, zona de los 1,37. Toda esta última subida se podría medir como un posible primer impulso y habrá que estar pendiente de posibles correcciones a niveles Fibonacci. Tiene una primera zona de soporte los 1,25, esta zona sombreada en el entorno de los 1,13 y zona de la media de 200 sesiones. El importante nivel del 61,8 ahora mismo pasaría por la zona del 1 euro.
Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.